Las palomas del infierno. Robert E. Howard. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. Las palomas del infierno. Pigeons from Hell. Weird Tales, mayo, 1938. 1. El silbido en la oscuridad. Griswold se despertó repentinamente, con un cosquilleo nervioso como premonición del peligro inminente. Echó un vistazo alrededor con ojos febriles, incapaz al principio de recordar dónde estaba o qué estaba haciendo allí. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas polvorientas, y la gran habitación vacía con su techo elevado y su chimenea negra resultaba espectral y desconocida. Entonces, a medida que emergía de las pegajosas telarañas de su reciente sueño, recordó dónde estaba y cómo había llegado hasta allí. Giró la cabeza y miró a su acompañante, que dormía en el suelo cerca de él. Ian Branner no era más que un bulto borroso en la oscuridad que la luna apenas teñía de gris. Griswold intentó recordar que le había despertado. No había ningún sonido en la casa, y tampoco ningún sonido fuera, excepto el fúnebre ulular de un búho, en la lejanía de los bosques de pinos. Por fin recuperó el esquivo recuerdo. Había sido un sueño, una pesadilla tan llena de pálido horror que le había asustado hasta despertarle. Los recuerdos volvieron a él en un torrente, dibujando vívidamente la abominable visión. ¿O no fue un sueño? Seguramente debió de serlo, pero se había mezclado tan curiosamente con los acontecimientos reales recientes que era difícil saber dónde terminaba la realidad y dónde empezaba la fantasía. Soñando, le había parecido revivir sus últimas horas despierto con todo detalle. El sueño había empezado, bruscamente, cuando él y Ian Branner llegaron ante la casa en cuyo interior estaban tumbados ahora. Habían llegado traqueteando y dando botes sobre la irregular carretera vieja, llena de baches, que atravesaba los pinares, él y Ian Branner, vagabundeando muy lejos de su hogar en Nueva Inglaterra, en busca del placer de las vacaciones. Habían visto la vieja casa con sus galerías cubiertas elevándose en medio de un campo de hierbajos y arbustos, justo cuando el sol se ponía detrás de ella. Les encandiló, recortándose negra, profunda y austera contra la muralla baja y coloreada del crepúsculo y enrejada por los negros pinos. Estaban cansados, hartos de saltar y dar botes todo el día por carreteras de montaña. La vieja casa desierta estimuló su imaginación, evocando el esplendor de antes de la guerra y la decadencia más absoluta. Dejaron el automóvil junto a la carretera llena de baches, y mientras subían por el tortuoso camino de ladrillos medio deshechos, casi perdido entre la alta maleza, las palomas se elevaron desde las barandillas en una muchedumbre aleteante y emplumada, y partieron con un estruendo sordo de alas agitándose. La puerta de roble colgaba de bisagras rotas. El polvo se amontonaba sobre el suelo de la amplia y oscura entrada, y sobre los anchos escalones de la escalera que ascendía desde el vestíbulo. Se dirigieron a una puerta frente al rellano y entraron en una habitación grande, vacía y polvorienta, con telarañas gruesas colgando de las esquinas. El polvo se amontonaba sobre las cenizas de la chimenea. Hablaron de recoger madera y prender un fuego, pero decidieron no hacerlo. Cuando el sol se puso, la oscuridad llegó rápidamente, la oscuridad absoluta, densa y negra de los bosques. Sabían que había serpientes de cascabel y víboras en los bosques del sur, y no les apetecía andar a tientas buscando leña a oscuras. Comieron frugalmente parte de sus conservas, y luego se envolvieron en las mantas completamente vestidos, ante la chimenea vacía, y quedaron dormidos de inmediato. Esto, en parte, era lo que Griswold había soñado. Volvió a ver la austera casa cerniéndose sobre el crepúsculo carmesí, vio el vuelo de las palomas cuando él y Branner subieron por el camino deshecho. Vio la habitación oscura en la que yacían en el momento presente y vio las dos figuras que eran él mismo y su compañero, envueltos en sus mantas sobre el suelo polvoriento. A partir de ese momento, su sueño se alteraba sutilmente, abandonaba el reino del lugar común y se teñía de miedo.
Contemplaba una habitación imprecisa y sombría, iluminada por la luz gris de la luna que brotaba de alguna fuente oscura, ya que no había ventana alguna en aquella habitación. Pero bajo la luz gris vio 3 figuras silenciosas que colgaban suspendidas en fila, y su quietud y su silueta despertaron un gélido horror en su alma. No oyó sonido alguno, no oyó palabra alguna, pero sintió una presencia de miedo y demencia agazapada en un rincón oscuro. Bruscamente volvió a la habitación polvorienta de techo alto, junto a la gran chimenea. Estaba echado entre sus mantas, mirando tensamente a través de la borrosa puerta y del vestíbulo sombrío, hasta donde un rayo de luz de luna caía sobre la escalera a unos 7 pasos del rellano. Y había algo en la escalera, una cosa sombría, deforme, retorcida, que no llegaba a ponerse del todo bajo el rayo de luz. Pero un difuso borrón amarillo que podría haber sido un rostro estaba vuelto hacia él, como si algo se agazapara en la escalera, contemplándole a él y a su compañero. El miedo recorrió sus venas, y fue entonces cuando se despertó, si es que realmente había estado dormido. Pestañeó. El rayo de luz de luna caía sobre la escalera tal y como había soñado que lo hacía, pero allí no acechaba ninguna figura. Aún así, seguía teniendo la carne de gallina por el temor que el sueño o la visión le habían instigado. Sus piernas temblaban como si hubieran sido sumergidas en agua helada. Hizo un movimiento involuntario para despertar a su compañero, cuando un sonido le paralizó. Era el sonido de un silbido en el piso superior. Se elevó escalofriante y dulce, sin formar ninguna canción, sino estridente y melodioso. Semejante sonido en una casa supuestamente desierta ya era alarmante en sí mismo, pero fue algo más que el temor a un invasor físico lo que dejó helado a Griswold. Él mismo no habría sido capaz de definir el horror que le atenazó. Pero las mantas de Branner crujieron, y Griswold vio que se había enderezado, sentándose. Su bulto se distinguía pálidamente en la suave oscuridad, la cabeza vuelta hacia la escalera como si estuviera escuchando con atención. El extraño silbido se volvió a elevar más dulce y más sutilmente maligno. «Ion», susurró Griswold con los labios resecos. Había querido gritar, decirle a Branner que había alguien arriba, alguien que no podía desearles ningún bien, que debían abandonar la casa al momento. Pero su voz murió ahogada en la garganta. Branner se había levantado. Sus botas resonaron sobre el suelo mientras se acercaba a la puerta. Avanzó lentamente por el vestíbulo y se dirigió al rellano, fundiéndose con las sombras que se amontonaban negras alrededor de la escalera. Griswold permanecía tumbado, incapaz de moverse, su mente un remolino de perplejidad. ¿Quién silbaba en el piso de arriba? Griswold vio cómo pasaba por el punto donde caía la luz de luna, vio su cabeza inclinarse hacia atrás como si estuviera mirando algo que Griswold no podía ver, por encima y más allá de la escalera. Pero su rostro era como el de un sonámbulo. Atravesó la franja de luz de luna y desapareció de la vista de Griswold, aunque éste intentó gritarle que volviera. Un espeluznante susurro fue el único resultado de su esfuerzo. El silbido decreció hasta una nota inferior y se extinguió. Griswold oyó las escaleras crujiendo bajo los pasos medidos de Branner. Ya había alcanzado el pasillo de arriba, pues Griswold oyó el peso de sus pies avanzando por él. De pronto las pisadas se detuvieron, y la noche entera pareció contener el aliento. Entonces un espantoso grito desgarró el silencio, y Griswold dio un respingo, haciéndose eco del grito. La extraña parálisis que le retenía quedó rota. Dio un paso hacia la puerta, y entonces se detuvo. Los pasos se habían reanudado. Branner estaba volviendo. No corría. El caminar era incluso más pausado y medido que antes. Las escaleras empezaron a crujir de nuevo. Una mano tanteante, avanzando por la barandilla, apareció en la franja de luz de luna, después otra, y una espeluznante emoción embargó a Griswold cuando vio que la otra mano aferraba un hacha de la cual goteaba algo negro. ¿Era Branner quien estaba bajando por la escalera? Sí. La figura había entrado en la franja de luz de luna, y Griswold la reconoció.
Entonces vio la cara de Branner y un chillido escapó de labios de Griswold. La cara de Branner estaba pálida como la de un cadáver, gotas de sangre resbalaban oscuras por ella, sus ojos estaban vidriosos y fijos, y la sangre resumaba de la enorme hendidura que dividía su cabeza. Griswold nunca recordaría exactamente cómo salió de aquella casa maldita. Después conservaría la impresión confusa y enloquecida de abrirse camino a través de una ventana polvorienta y cubierta de telarañas, de tropezar a ciegas a través del jardín asfixiado por los hierbajos, balbuciendo su frenético horror. Vio el negro muro de los pinos, y la luna flotando en una neblina rojo sangre en la cual no podía distinguir ni pies ni cabeza. Recuperó una pizca de sensatez cuando vio el automóvil junto a la carretera. En un mundo que repentinamente se había vuelto loco, aquel era un objeto que reflejaba una realidad prosaica, pero mientras estiraba la mano hacia la puerta, un escalofriante chirrido resonó en sus oídos, y retrocedió apartándose de la forma ondulante que se elevaba sobre sus anillos escamosos en el asiento del conductor, mientras siseaba proyectando una lengua bífida bajo la luz de la luna. Con un sollozo de horror se volvió y corrió por la carretera como un hombre que huye en una pesadilla. Su cerebro aturdido era incapaz de producir pensamientos conscientes. Simplemente obedecía al ansia primitiva de huir, hasta que cayó exhausto. El negro muro de pinos le rodeaba interminablemente, de manera que le dominó la sensación de que no iba a ninguna parte. Pero pronto un sonido atravesó la bruma de su terror, el ruido regular e inexorable de pasos que le seguían. Volviendo la cabeza, vio algo corriendo a sus espaldas. Lobo o perro, no podía saber qué era, pero sus ojos centelleaban como bolas de fuego verde. Tragando saliva, incrementó su velocidad, giró tambaleante una curva, y oyó relinchar a un caballo, vio cómo se levantaba de patas, oyó la maldición de su jinete y vio el refulgir del acero azul en la mano levantada del hombre. Se tambaleó y cayó, agarrándose al estribo del jinete. «Por amor de Dios, ayúdeme», jadeó. «La cosa mató a Branner y viene a por mí. Mire». Bolas gemelas de fuego centellearon al borde de los arbustos en el recodo de la carretera. El jinete volvió a lanzar un juramento, y pisándole los talones a su blasfemia llegó el atronador estruendo de su revólver una y otra vez. Las chispas del fuego se extinguieron, y el jinete, arrancando su estribo de manos de Griswold, espoleó a su caballo hacia la curva. Griswold se levantó tambaleante, con todos sus miembros temblando. El jinete estuvo fuera de la vista apenas un momento, después volvió galopando. Se metió entre la maleza. Un lobo gris, supongo, aunque nunca había oído de ninguno que persiguiera a un hombre. ¿Sabe lo que era? Griswold solo pudo agitar la cabeza débilmente. El jinete, recortado contra la luz de la luna, le miró con la pistola humeante todavía levantada en su mano derecha. Era un hombre de complexión recia y estatura media, su sombrero de ala ancha de plantador y sus botas le revelaban como nativo de la región de forma tan inconfundible como la indumentaria de Griswold le identificaba como forastero. «¿Qué es lo que está pasando aquí?» «No lo sé», contestó Griswold desamparado. «Mi nombre es Griswold. John Branner era el amigo que viajaba conmigo. Nos detuvimos en una casa abandonada junto a la carretera para pasar la noche». El recuerdo le ahogó con una oleada de horror. «Dios mío», gritó. «Debo de estar loco». Algo vino y miró sobre la barandilla de la escalera, algo que tenía la cara amarilla. Creí que lo había soñado, pero debió de ser real. Entonces alguien empezó a silbar en el piso de arriba, y Branner se levantó y subió por las escaleras caminando como un hombre dormido o hipnotizado. Le oí gritar, o alguien gritó, luego bajó por la escalera otra vez con un hacha ensangrentada en la mano, y Dios mío, estaba muerto. Le habían abierto la cabeza. Vi sus sesos y su sangre coagulada chorreándole por la cara, y su cara era la de un muerto. Pero bajó por las escaleras.
Pongo a Dios por testigo de que John Branner fue asesinado en aquel pasillo oscuro del piso de arriba y después su cadáver bajó por las escaleras con un hacha en la mano para matarme. El jinete no respondió, permaneció sentado en su caballo como una estatua, recortado contra las estrellas, y Griswold no pudo distinguir su expresión, ya que tenía la cara ensombrecida por el sombrero de ala ancha. «Creerá que estoy loco», dijo desesperado. «Puede que lo esté, no sé qué pensar», contestó el jinete. «Si fuera otra casa, y no la vieja Blasenville Manor, bueno, ya veríamos. Mi nombre es Wagner. Soy el sheriff del condado. Llevé a un negro a la cabeza de partido en el condado de al lado y volvía a casa tarde». Se bajó del caballo y se puso junto a Griswold. Era más bajo que el delgado nativo de Nueva Inglaterra, pero mucho más robusto. Se comportaba con una decisión y una seguridad naturales, y no costaba creer que pudiera ser un hombre peligroso en cualquier clase de pelea. «¿Tiene miedo de volver a la casa?», preguntó, y Griswold se estremeció, pero agitó la cabeza, con la empecinada tenacidad de sus antepasados puritanos reafirmándose. «La idea de volver a enfrentarme a ese horror me pone malo». Pero el pobre Branner volvió a tragar. «Debemos hallar su cadáver». «Dios mío», gritó, acobardado por el horror abismal de todo aquello que vamos a encontrar. «Si un muerto camina, ¿qué? Ya veremos». El sheriff tomó las riendas con el pliegue del codo izquierdo y empezó a llenar la recámara vacía de su gran pistola azul mientras caminaban. Cuando llegaron a la curva, la sangre de Griswold se heló al pensar en lo que podrían ver tambaleándose por la carretera con una máscara de la muerte sonriente y sangrienta, pero solo vieron la casa cerniéndose espectral entre los pinos, junto a la carretera. Un fuerte escalofrío recorrió a Griswold. «Dios, qué maligna parece esa casa, recortada contra esos pinos negros». Parecía siniestra desde el principio. Cuando subimos por el camino desechó y vimos las palomas salir volando del porche. ¿Palomas? Wagner le echó un vistazo rápido. ¿Vieron las palomas? Pues sí. Había decenas de ellas posadas sobre el pasamanos del porche. Siguieron caminando en silencio durante un momento antes de que Wagner dijera bruscamente: «He vivido en esta región toda mi vida. He pasado junto a la vieja casa de Blasenville 1000 veces, por lo menos, y a todas horas del día y de la noche. Pero nunca vi una paloma en ningún sitio cerca de ella, ni tampoco en ninguna otra parte de estos bosques». «Había decenas de ellas», repitió Griswold, perplejo. «He visto hombres que juraban que vieron una bandada de palomas posada en las barandillas al anochecer», dijo Wagner lentamente. «Negros, todos ellos, excepto uno. Un vagabundo. Estaba haciendo un fuego en el jardín, con la intención de acampar allí aquella noche. Yo pasé al lado cuando oscurecía y me contó lo de las palomas. Volví a la mañana siguiente. Vi las cenizas de su fuego, y su taza de lata, y la sartén donde había frito el cerdo, y sus mantas tenían el aspecto de que hubiera dormido en ellas. Nadie volvió a verle jamás. Eso fue hace 12 años. Los negros dicen que pueden ver a las palomas, pero ningún negro quiere pasar por esta carretera entre el anochecer y el amanecer. Dicen que las palomas son las almas de los Blasenville, que salen del infierno con la puesta del sol. Los negros dicen que el resplandor rojo del oeste es la luz del infierno, porque entonces se abren las puertas del infierno y los Blasenville se escapan». «¿Quiénes fueron los Blasenville?», preguntó Griswold, estremeciéndose. «Fueron los dueños de toda esta tierra. Una familia franco-inglesa. Llegaron de las Antillas antes de la compra de Luisiana. La guerra civil los arruinó, como a tantos otros. Algunos murieron en la guerra, la mayoría de los demás se extinguieron. Nadie ha vivido en la mansión desde 1890, cuando la señorita Elizabeth Blasenville, la última de la estirpe, huyó una noche de la vieja casa como si estuviera contaminada, y nunca volvió a ella. ¿Este es su coche?». Se detuvieron junto al coche, y Griswold miró morbosamente la macabra casa. Sus polvorientos ventanales estaban vacíos y negros,
pero no le parecían ciegos. Le parecía que unos ojos espeluznantes le miraran fija y hambrientamente a través de aquellos cristales. Wagner repitió su pregunta. Sí. Tenga cuidado. Hay una serpiente en el asiento, o la había. Ahora no, gruñó Wagner, atando su caballo y sacando una linterna eléctrica de la bolsa de la silla. Bueno, echemos un vistazo. Subió por el camino roto con tanta naturalidad como si estuviera haciendo una visita social a unos amigos. Griswold le seguía pisándole los talones, el corazón palpitándole de forma asfixiante. Un olor de putrefacción y de vegetación corrompida llegó en la brisa suave, y Griswold se sintió mareado por la náusea, que le producía un frenético aborrecimiento hacia aquellos bosques negros, aquellas antiguas plantaciones que ocultaban secretos olvidados de esclavitud, de orgullo sangriento e intrigas misteriosas. Había imaginado el sur como una tierra soleada y perezosa, bañada por brisas suaves cargadas de especias y cálidas flores, donde la vida discurría tranquila al ritmo del pueblo negro que cantaba en campos de algodón bañados por el sol. Pero ahora había descubierto otro lado que no imaginaba, un lado oscuro, siniestro, dominado por el miedo, y el descubrimiento le repelía. La puerta de roble colgaba como lo había hecho antes. La negrura del interior se veía intensificada por el rayo de luz de Wagner proyectándose contra el quicio. El rayo cortaba la oscuridad del vestíbulo y subía por la escalera, y Griswold contuvo el aliento, apretando los puños. Pero ninguna figura inconcebible les miraba sonriente. Wagner entró, caminando ligero como un gato, la linterna en una mano y la pistola en otra. Cuando proyectó la luz en la habitación frente a la escalera, Griswold lanzó un grito y volvió a gritar, casi desmayándose con la intolerable repugnancia que le produjo lo que vio. Un rastro de gotas de sangre cruzaba el piso, atravesando las mantas que Branner había ocupado, que estaban entre la puerta y aquellas en las que Griswold se había echado. Y las mantas de Griswold tenían un terrible ocupante. John Branner estaba allí, con la cara hacia abajo, su cabeza abierta expuesta con despiadada claridad bajo la firme luz. Su mano estirada todavía agarraba el mango de un hacha, y la hoja estaba profundamente hundida en la manta y el suelo de debajo, justo donde había estado la cabeza de Griswold cuando durmió allí. Una momentánea oleada de negrura envolvió a Griswold. No fue consciente de que se tambaleara, ni de que Wagner le sujetase. Cuando pudo volver a ver y a oír, se sintió terriblemente mareado y apoyó la cabeza contra la chimenea, vomitando con grandes espasmos. Wagner dirigió la luz de lleno hacia él, haciéndole parpadear. La voz de Wagner llegó desde detrás de la cegadora radiación, sin que pudiera ver al hombre. Griswold me ha contado una historia que cuesta creer. Vi que algo le perseguía, pero bien pudo ser un lobo o un perro rabioso. Si se está callando algo, más le vale soltarlo. Lo que me ha contado no se sostendrá ante un tribunal. Le van a acusar de matar a su compañero. Tendré que arrestarle. Si me cuenta la verdad ahora, será mejor. Bueno, ¿acaso no mató a este tipo, Branner? ¿No pasó algo parecido a esto? Discutieron, él agarró un hacha y le atacó con ella, pero usted la esquivó y le dio lo suyo. Griswold se desmoronó y ocultó la cara entre las manos, la cabeza dándole vueltas. Dios mío. Yo no he asesinado a John. Pero sí hemos sido amigos desde que éramos niños e íbamos juntos a la escuela. Le he contado la verdad. No le culpo por no creerme. Pero que Dios me ayude, es la verdad. La luz volvió a dirigirse a la cabeza ensangrentada, y Griswold cerró los ojos. Oyó a Wagner gruñir. Creo que el hacha que lleva en la mano es el hacha con el que lo mataron. Hay sangre y sesos salpicados en la hoja, y pelos pegados a ella. Pelos de exactamente el mismo color que los suyos. Esto es malo para usted, Griswold. ¿Por qué? Preguntó secamente el de Nueva Inglaterra. Invalida cualquier alegato de defensa propia. Branner no pudo haberle atacado con esta hacha después de que usted le abriera el cráneo con ella. Debió de arrancarle el hacha de la cabeza,
hundirlo en el suelo y cerrar los dedos de él a su alrededor para que pareciese que le había atacado. Y eso habría sido muy astuto si usted hubiera usado otra hacha, pero yo no le maté, gimió Griswold. No tengo ninguna intención de alegar defensa propia. Eso es lo que me desconcierta, admitió Wagner con franqueza, estirándose. ¿Qué asesino se inventaría una historia tan absurda como la que me ha contado para demostrar su inocencia? Un asesino normal habría contado una historia lógica, como mínimo. ¡Pum! Las gotas de sangre salen de la puerta. El cuerpo fue arrastrado. No pudo haber sido arrastrado. El suelo no está manchado. Debió de cargar con él hasta aquí, después de matarle en algún otro sitio. Pero en ese caso, ¿por qué no tiene sangre en la ropa? Por supuesto, pudo cambiarse de ropa y lavarse las manos. Pero este tipo no lleva muerto mucho tiempo. Bajó caminando por las escaleras y atravesó la habitación, dijo Griswold desesperado. Vino a matarme. Sabía que iba a matarme cuando le vi bajar dando tumbos por la escalera. Descargó el golpe donde yo debería haber estado, si no me hubiese despertado. Esa ventana, yo salté por ella. Verá que está rota, lo veo. Pero si vino caminando antes, ¿por qué no camina ahora? No lo sé. Estoy demasiado mareado para pensar con claridad. Me da miedo que se levante del suelo y vuelva otra vez a por mí. Cuando oí a ese lobo corriendo por la carretera detrás de mí, pensé que era John persiguiéndome, John, que corría a través de la noche con su hacha y su cabeza ensangrentada, y con su sonrisa mortal. Sus dientes castañetearon mientras revivía ese horror. Wagner dejó que su luz correteara por el suelo. Las gotas de sangre conducen al vestíbulo. Vamos. La seguiremos. Griswold se encogió. Van al piso de arriba. Los ojos de Wagner le miraban fijamente. ¿Tiene miedo de subir conmigo? Griswold tenía la cara gris. Sí. Pero voy a subir, con usted o sin usted. La cosa que mató al pobre John podría seguir escondida allí. Permanezca detrás de mí, ordenó Wagner. Si algo nos ataca, yo me ocuparé de ello. Pero por su propio bien, le advierto que disparo más rápido de lo que salta un gato, y no suelo fallar. Si se le pasa por la cabeza la idea de atacarme por detrás, olvídelo. No sea estúpido. El resentimiento se sobrepuso a su aprensión, y este estallido pareció tranquilizar a Wagner más que cualquiera de sus declaraciones de inocencia. Quiero ser justo, dijo tranquilamente. En mi mente, todavía no le he acusado y condenado. Si la mitad de lo que me ha contado es verdad, ha vivido una experiencia infernal y no quiero ser demasiado duro con usted. Pero puede imaginarse lo mucho que me cuesta creer todo lo que me ha contado. Griswold le hizo un gesto silencioso para que abriera el camino. Salieron al vestíbulo y se detuvieron en el rellano. Una fina hilera de gotas carmesí, inconfundibles en el polvo espeso, subía por los escalones. Huellas de un hombre sobre el polvo, gruñó Wagner. Pare. Tengo que fijarme bien en lo que veo, porque las estamos borrando a medida que subimos. ¡Pum! Una pareja sube, otra baja. El mismo hombre. No son sus huellas. Branner era más grande que usted. Gotas de sangre todo el camino, sangre en el pasamanos como si un hombre le hubiera puesto encima la mano ensangrentada, una mancha de algo que parecen sesos. ¿Pero qué? Bajó por la escalera estando muerto, se estremeció Griswold. Tanteando con una mano, y con la otra agarrando el hacha que le mató. O lo llevaron, murmuró el sheriff. Pero si alguien cargó con él, ¿dónde están las huellas? Desembocaron en el pasillo superior, un enorme y vacío espacio de polvo y sombras donde las ventanas cubiertas por la costra del tiempo repelían la luz de la luna y el anillo de la linterna de Wagner parecía inadecuado. Griswold temblaba como una hoja. Aquí, en medio de la oscuridad y el horror, John Branner había muerto. Alguien silbó aquí arriba, murmuró. John vino, como si le estuvieran llamando. Los ojos de Wagner centellearon extrañamente bajo la luz. Las pisadas bajan hacia el vestíbulo,
murmuró. Igual que en la escalera, una pareja viene, otra va. Las mismas huellas, por Judas. Detrás de él, Griswold sofocó un grito, pues había visto lo que había provocado la exclamación de Wagner. A unos pies del inicio de la escalera, las huellas de Branner se detenían bruscamente y luego regresaban, casi pisando las otras huellas. Donde el rastro se detenía, había un gran charco de sangre sobre el suelo polvoriento y otras huellas llegaban hasta allí, huellas de pies desnudos, pequeñas pero con dedos extendidos. Estas también retrocedían en una segunda línea que se alejaba del sitio. Wagner se inclinó sobre ellas, jurando: las huellas se encuentran. Y donde se encuentran hay sangre y sesos sobre el suelo. Branner debió de morir en ese sitio, con un golpe de hacha. Los pies desnudos salen de la oscuridad para encontrarse con los pies calzados, y luego ambos se alejan de nuevo. Los pies calzados fueron escaleras abajo, los pies desnudos regresaron por el vestíbulo. Dirigió la luz hacia el vestíbulo. Las huellas desaparecían en la oscuridad, más allá del alcance del rayo. A ambos lados, las puertas cerradas de las habitaciones eran crípticos portales del misterio. Imaginemos que su absurda historia es verdadera, musitó Wagner, casi para sí mismo. Estas no son sus huellas. Parecen de una mujer. Imaginemos que alguien silbó y que Branner subió a investigar. Imaginemos que alguien se encontró con él aquí, en la oscuridad, y le abrió la cabeza. Los signos y las huellas habrían sido, en ese caso, tal y como realmente los vemos. Pero si hubiera sido así, ¿por qué no está Branner tumbado aquí, donde le mataron? ¿Podría haber vivido lo suficiente para quitarle el hacha a quien quiera que le matara y bajar las escaleras tambaleándose? No, no. El recuerdo atenazaba a Griswold. Yo le vi en la escalera. Estaba muerto. Ningún hombre podría vivir un minuto después de recibir semejante herida. Lo creo, murmuró Wagner. Pero, es una locura. O de lo contrario es demasiado astuto, pero ¿qué hombre cuerdo concebiría y ejecutaría un plan tan elaborado y tan completamente demencial para escapar del castigo por asesinato, cuando un simple alegato de defensa propia habría sido mucho más eficaz? Ningún tribunal aceptaría esa historia. Bueno, sigamos estas otras huellas. Conducen hacia el vestíbulo. A ver, ¿qué es esto? Con una garra gélida apretándole el alma, Griswold vio que la luz empezaba a atenuarse. La pila es nueva, murmuró Wagner, y por vez primera Griswold percibió un filo de miedo en su voz. Venga, vámonos de aquí rápidamente. La luz se había convertido en un tenue resplandor rojo. La oscuridad parecía abalanzarse sobre ellos, arrastrándose con los negros pies de un gato. Wagner se retiró, empujando a Griswold tambaleante a sus espaldas mientras caminaba hacia atrás, con la pistola armada y levantada, retrocediendo por el vestíbulo oscuro. En la oscuridad creciente, Griswold oyó lo que sonó como una puerta abriéndose sigilosamente. Y de pronto, la negrura alrededor de ellos se llenó de un sentimiento de amenaza. Griswold sabía que Wagner lo sentía tan bien como él, pues el duro cuerpo del sheriff estaba tenso y alerta como el de una pantera al acecho. Sin prisa alguna se abrió camino hasta la escalera y descendió por ella, con Griswold precediéndole y combatiendo el pánico que le impulsaba a chillar y estallar en una huida enloquecida. Un pensamiento espeluznante provocó un sudor gélido sobre su piel. Imaginó que el muerto estuviera subiendo la escalera a sus espaldas, en la oscuridad, con el rostro congelado en la sonrisa mortal y el hacha pringosa de sangre levantada para golpear. Esta posibilidad le abrumó de tal manera que apenas fue consciente cuando sus pies llegaron al nivel del vestíbulo inferior, y solo entonces se dio cuenta de que la luz se había ido haciendo más brillante a medida que descendían, hasta que ahora lucía en todo su esplendor. Pero cuando Wagner la volvió a proyectar hacia la parte superior de la escalera, no consiguió iluminar la oscuridad que colgaba como una niebla tangible en lo alto de la escalera. Esa maldita cosa ha salido de un conjuro, murmuró Wagner. No pudo ser otra cosa. No podría comportarse así de forma natural.
Enfoque la luz hacia la habitación, suplicó Griswold. Compruebe que John sigue. No pudo expresar el espeluznante pensamiento con palabras, pero Wagner lo entendió. Hizo girar el rayo, y Griswold nunca habría imaginado que la visión del cuerpo ensangrentado de un hombre asesinado pudiera proporcionarle tanto alivio. «Sigue ahí», gruñó Wagner. Si es que caminó después de que le mataran, no ha vuelto a hacerlo. Pero esa cosa, una vez más dirigió la luz hacia lo alto de la escalera y se mordió el labio frunciendo el ceño. Por 3 veces hizo ademán de levantar el arma. Griswold le leyó el pensamiento. El sheriff se sentía tentado de precipitarse escalera arriba y arriesgarse contra lo desconocido. Pero el sentido común le retenía. No tendría ninguna posibilidad a oscuras, murmuró. Y me da en la nariz que la luz volvería a apagarse. Se volvió y miró a Griswold a la cara. Es absurdo evitar el tema. Hay algo infernal en esta casa, y creo que tengo la sospecha de que es. No creo que usted matara a Branner. Fuera lo que fuese lo que le mató, está ahí arriba, ahora. Hay muchas cosas en su historia que no suenan racionales, pero tampoco hay nada racional en una linterna que se apaga como lo ha hecho esta. No creo que esa cosa de arriba sea humana. Nunca he conocido a nadie a quien tuviera miedo de enfrentarme en la oscuridad, pero no pienso subir hasta que sea de día. No falta mucho para que amanezca. Esperaremos en esa galería. Las estrellas ya estaban empalideciendo cuando salieron al amplio porche. Wagner se sentó sobre la barandilla, mirando a la puerta, la pistola colgándole de los dedos. Griswold se sentó junto a él y se inclinó contra un pilar ruinoso. Cerró los ojos, agradecido por la suave brisa que parecía refrescar su cerebro palpitante. Experimentó una difusa sensación de irrealidad. Era un extraño en tierra extraña, una tierra que repentinamente se había visto impregnada de un horror negro. La sombra de la horca colgaba sobre él, y en esa casa oscura yacía John Branner, con la cabeza destrozada. Como las hebras de un sueño, estos hechos giraron y se arremolinaron en su cerebro hasta que todo se mezcló en un crepúsculo grisáceo cuando el sueño llegó a su alma cansada sin ser invitado. Despertó en un frío amanecer blanco con el recuerdo pleno de los horrores de la noche. Las brumas se enredaban en los troncos de los pinos y se arrastraban en mechones humeantes que subían por el camino roto. Wagner le estaba agitando. «Despierte. Ya es de día». Griswold se levantó, haciendo muecas por el entumecimiento de sus miembros. Tenía la cara gris y envejecida. «Estoy listo. Vamos arriba. Yo ya he estado». Los ojos de Wagner centelleaban en la primera hora del alba. No le desperté. Subí tan pronto como hubo luz. No encontré nada. Las huellas de los pies desnudos. Desaparecidas. ¿Desaparecidas? Sí, desaparecidas. El polvo estaba revuelto por todo el vestíbulo. A partir del sitio donde acababan las huellas de Branner, estaba barrido hacia las esquinas. Ahora es imposible seguir ningún rastro allí arriba. Algo borró esas huellas mientras estábamos aquí sentados, y yo no oí ningún ruido. He registrado la casa entera. Ni rastro de nada. Griswold se estremeció al imaginarse durmiendo solo en el porche mientras Wagner realizaba su exploración. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó lánguidamente. «Con las huellas desaparecidas, desaparece mi única posibilidad de demostrar mi historia. Llevaremos el cuerpo de Branner a la cabeza del condado», contestó Wagner. «Deje que hable yo. Si las autoridades conocieran los hechos tal y como se han presentado, insistirían en que fuera encerrado y acusado. No creo que usted matara a Branner, pero ningún fiscal de distrito, ningún juez y ningún jurado creería lo que me ha contado o lo que nos ha ocurrido esta noche. Me ocuparé de esto a mi manera. No voy a arrestarle hasta que haya agotado todas las posibilidades. No diga nada de lo ocurrido aquí cuando volvamos a la ciudad. Al fiscal del distrito le diré sencillamente que John Branner fue asesinado por un culpable o culpables desconocidos y que estoy trabajando en el caso. ¿Está dispuesto a volver conmigo a esta casa y pasar la noche aquí?»,
durmiendo en aquella habitación tal y como usted y Branner durmieron anoche? Griswold se quedó blanco, pero respondió tan resueltamente como sus antepasados podrían haber expresado su decisión de defender sus cabañas de las garras de los Pequots. Lo haré. Entonces, vamos, ayúdeme a cargar el cuerpo en su auto. El alma de Griswold se revolvió ante la imagen del rostro sin vida de John Branner bajo el frío amanecer blanco y ante el tacto de su carne húmeda. La niebla gris envolvía con delgados tentáculos sus pies mientras llevaban su macabra carga a través del jardín. 2. La hermana de la serpiente. Una vez más, las sombras se alargaban sobre los pinares, y una vez más 2 hombres llegaron dando botes por la vieja carretera en un coche con matrícula de Nueva Inglaterra. Conducía Wagner. Los nervios de Griswold estaban demasiado afectados para confiarle el volante. Tenía un aspecto demacrado y ojeroso, y su rostro seguía estando pálido. La tensión del día pasado en la cabeza del condado se había sumado al horror que todavía embargaba su alma como la sombra de un buitre de alas negras. No había dormido, ni había saboreado lo que había comido. Le dije que le hablaría de los Blasenville, dijo Wagner. Fueron gente orgullosa, arrogante y capaces de ser implacables cuando se empeñaban en algo. No trataban a sus negros tan bien como otros plantadores, creo que trajeron sus propias ideas de las Antillas. Había una vena de crueldad en ellos, especialmente en la señorita Celia, la última de la familia que llegó a esta región. Eso fue mucho después de que los esclavos hubieran sido liberados, pero ella solía azotar a su doncella mulata como si fuera una esclava, según dicen los mayores. Los negros decían que cuando un Blasenville moría, el diablo siempre estaba esperándole entre los pinos negros. Bueno, después de la guerra civil fueron muriendo bastante rápido, y vivieron en la pobreza, en la plantación que dejaron arruinarse. Por fin, solo quedaron 4 chicas, hermanas, que vivían en la casa y se ganaban la vida a duras penas, con algunos negros que vivían en las viejas cabañas de esclavos y trabajaban los campos. Eran reservadas, por orgullo, y se avergonzaban de su pobreza. La gente podía pasarse meses enteros sin verlas. Cuando necesitaban suministros, enviaban a un negro a la ciudad para conseguirlos, pero la gente sí se enteró cuando la señorita Celia llegó para vivir con ellas. Vino de algún lugar de las Antillas, donde toda la familia había tenido sus raíces. Dicen que era una mujer exquisita y bellísima de 30 y pocos años. Pero no se relacionaba con la gente más de lo que lo hacían las chicas. Se trajo consigo una doncella mulata, y la crueldad de los Blasenville afloró en el trato que daba a esta doncella. Conocí a un viejo negro, hace años, que juró que vio a la señorita Celia atar a esta muchacha a un árbol, completamente desnuda, y azotarla con una fusta de caballo. A nadie le sorprendió que desapareciera. Todo el mundo pensó que había huido, por supuesto. Bueno, un día de la primavera de 1890, la señorita Elizabeth, la más joven de las muchachas, fue a la ciudad por vez primera en puede que un año. Fue a buscar víveres. Dijo que todos los negros habían abandonado la casa. También habló algo más, estaba un poco alterada. Dijo que la señorita Celia se había ido, sin decir nada. Dijo que sus hermanas creían que había vuelto a las Antillas, pero ella creía que su tía seguía en la casa. No explicó qué quería decir. Se limitó a recoger sus víveres y a volverse a la mansión. Pasó un mes, y llegó un negro a la ciudad que dijo que la señorita Elizabeth estaba viviendo sola en la mansión. Dijo que sus 3 hermanas ya no estaban allí, que se habían marchado una tras otra sin dar ninguna explicación ni dejar ninguna nota. No sabía a dónde habían ido, y tenía miedo de quedarse allí sola, pero no sabía a dónde ir. No conocía otra cosa que la mansión, y no tenía parientes ni amigos. Pero tenía un miedo atroz a algo. El negro dijo que por la noche se encerraba en su cuarto y tenía las velas encendidas hasta el alba. Fue una noche tormentosa de primavera cuando la señorita Elizabeth irrumpió en la ciudad, montada sobre el único caballo que poseía, casi muerta de miedo.
Se cayó del caballo en la plaza. Cuando pudo hablar dijo que había encontrado una habitación secreta en la mansión que había permanecido olvidada durante 100 años. Y dijo que allí había encontrado a sus 3 hermanas, muertas y colgadas del techo por el cuello. Dijo que algo la persiguió y casi le abrió la cabeza con un hacha mientras salía corriendo por la puerta delantera, pero el caso es que había conseguido subirse al caballo y alejarse. Estaba casi enloquecida de miedo, y no sabía qué era lo que la había perseguido. Dijo que parecía una mujer con la cara amarilla. Cerca de 100 hombres se presentaron allí al momento. Registraron la casa de arriba abajo, pero no encontraron ninguna habitación secreta, ni los restos de las hermanas. Pero sí encontraron un hacha clavada en el quicio de la puerta de abajo, con algunos pelos de la señorita Elizabeth pegados, tal como ella había dicho. No quiso volver para enseñarles cómo encontrar la puerta secreta, casi se volvió loca cuando se lo sugirieron. Cuando estuvo en condiciones de viajar, la gente reunió algo de dinero y se lo prestó. Todavía tenía demasiado orgullo para aceptar la caridad y se marchó a California. No volvió nunca, pero más tarde se supo, cuando devolvió el dinero que le habían prestado, que se había casado allí. Nadie compró jamás la casa. Se quedó tal y como ella la dejó, y a medida que fueron pasando los años, la gente le fue robando los muebles, los pobres blancos de la zona, supongo. A un negro no se le habría ocurrido. Pero venían después de que hubiera salido el sol y se marchaban antes de que se pusiera. ¿Qué pensó la gente de la historia de la señorita Elizabeth?, preguntó Griswold. Bueno, la mayoría de la gente pensó que se había vuelto un poco loca de vivir sola en la casa. Pero algunos creyeron que aquella chica mulata, Joan, no huyó en realidad. Creían que se había escondido en los bosques y que había saciado su odio hacia los Blasenville asesinando a la señorita Celia y las 3 muchachas. Peinaron los bosques con sabuesos, pero no encontraron ni rastro de ella. Si había una habitación secreta en la casa, puede que se hubiera escondido allí, si es que había algo de realidad en esa teoría. Podría haber permanecido escondida allí todos estos años, murmuró Griswold. En cualquier caso, la cosa que hay en la casa ahora no es humana. Wagner giró el volante y siguió una débil pista que abandonaba la carretera principal y serpenteaba entre los pinos. ¿A dónde va? Hay un viejo negro que vive a unas millas, por aquí cerca. Quiero hablar con él. Nos enfrentamos a algo que exige más de lo que puede ofrecer la razón del hombre blanco. Los negros saben más que nosotros sobre algunas cosas. Este viejo tiene casi 100 años. Su amo le educó cuando era un muchacho, y después de que le liberasen, viajó más de lo que viajan la mayoría de los blancos. Dicen que es un hombre vudú. Griswold se estremeció al oír la expresión, mirando incómodo las paredes verdes del bosque que los rodeaba. El aroma de los pinos se mezclaba con los olores de las plantas y las flores desconocidas. Pero por debajo de todo subyacía un hedor de putrefacción y decadencia. Una vez más un enfermizo aborrecimiento hacia estos bosques misteriosos estuvo a punto de abrumarle. «Vudú», murmuró. Lo había olvidado. Nunca he podido pensar en la magia negra en relación con el sur. Para mí, la brujería siempre ha estado asociada a viejas calles tortuosas en ciudades portuarias, suspendidas de tejados puntiagudos que ya eran antiguos cuando ahorcaban brujas en Salem, a oscuros y lóbregos callejones donde gatos negros y otras cosas se deslizan por la noche. La brujería siempre significó para mí las viejas ciudades de Nueva Inglaterra. Pero esto es más espantoso que cualquier leyenda de Nueva Inglaterra, estos pinos sombríos, estas viejas casas desiertas, estas plantaciones perdidas, estos negros misteriosos, estas historias antiguas de locura y horror. Dios, qué espantosos y antiguos terrores hay en este continente que los necios llaman nuevo. Aquí está la cabaña del viejo Jacob, anunció Wagner, deteniendo el automóvil. Griswold vio un claro y una pequeña choza achaparrada bajo las sombras de los enormes árboles.
Allí los pinos dejaban paso a los robles y los cipreses, con su barba de moho gris, y detrás de la cabaña estaba el borde de un pantano que se extendía bajo la penumbra de los árboles, ahogado por la alta vegetación. Una fina espiral de humo azul se elevaba de la chimenea de leña y barro. Siguió a Wagner hasta la pequeña terraza, donde el sheriff abrió la puerta con bisagras de piel y entró. Griswold pestañeó ante la relativa penumbra del interior. Una única y pequeña ventana dejaba entrar algo de luz. Un viejo negro se acuclillaba junto al fuego, vigilando un cazo de estofado que había sobre las llamas. Alzó la mirada cuando entraron, pero no se levantó. Parecía increíblemente viejo. Su rostro era una masa de arrugas y sus ojos, oscuros y vitales, a veces parecían velados como si su mente divagase. Wagner indicó a Griswold que se sentara en una silla con asiento de mimbre y él mismo ocupó un burdo banco cercano a la hoguera, frente al viejo. Jacob, dijo directamente, ha llegado la hora de que hables. Sé que conoces el secreto de Blasenville Manor. Nunca te he preguntado al respecto, porque no era asunto mío. Pero anoche fue asesinado allí un hombre, y el hombre aquí presente podría ser ahorcado por ello, a menos que tú me digas que acecha en la vieja casa de los Blasenville. Los ojos del viejo centellearon, y luego se volvieron brumosos como si las nubes de la edad extrema cruzaran su frágil mente. Los Blasenville, murmuró, y su voz era melodiosa y profunda, su habla no era la jerga de los morenos de los pinares, eran gente orgullosa, señores, orgullosa y cruel. Algunos murieron en la guerra, otros murieron en duelos, los hombres. Algunos murieron en la mansión, la vieja mansión. Su voz se desvaneció en murmullos ininteligibles. ¿Qué sabes de la mansión?, preguntó Wagner con paciencia. La señorita Celia era la más orgullosa de todos, murmuró el viejo, la más orgullosa y la más cruel. Los negros la odiaban, Joan más que nadie. Joan tenía sangre blanca y también era orgullosa. La señorita Celia la azotaba como a una esclava. ¿Cuál es el secreto de Blasenville Manor?, persistió Wagner. El velo desapareció de los ojos del viejo, ahora eran tan oscuros como pozos iluminados por la luna. ¿Qué secreto, señor? No lo entiendo. Sí que lo entiendes. Durante años, esa vieja casa ha permanecido en pie con su misterio. Tú conoces la clave del acertijo. El viejo removió el estofado. Ahora parecía perfectamente racional. Señor, la vida es dulce, incluso para un viejo negro. ¿Quieres decir que alguien te mataría si me lo contaras? Pero el viejo volvió a farfullar, sus ojos nublados. Alguien no. Nadie humano. No sería un ser humano. Los dioses negros de los pantanos. Mi secreto es inviolable, protegido por la gran serpiente, el dios que está por encima de todos los dioses. Enviaría a una de sus hermanas pequeñas a besarme con sus fríos labios, una hermana pequeña con una luna creciente blanca en la cabeza. Vendí mi alma a la gran serpiente cuando me convirtió en hacedor de Subembies. Wagner se puso rígido. He oído esa palabra antes, dijo suavemente, en labios de un negro moribundo, cuando yo era niño. ¿Qué significa? El miedo llenó los ojos del viejo Jacob. ¿Qué he dicho? No, no. No he dicho nada. Subembies, exclamó Wagner. Subembies, repitió mecánicamente el viejo, sus ojos vacíos. Una Subembi fue una vez una mujer. En la costa de los esclavos las conocen. Los tambores que susurran por la noche en las colinas de Haití hablan de ellas. Los hacedores de Subembies son honrados por el pueblo de Dambaya. Hablar de ello a un hombre blanco significa la muerte. Es uno de los secretos prohibidos del dios serpiente. ¿Te refieres a las Subembies?, dijo Wagner suavemente. No debo hablar de ello, murmuró el viejo, y Griswold comprendió que estaba pensando en voz alta, demasiado desquiciado en su chochez para ser consciente de que estaba pronunciando las palabras. Ningún hombre blanco debe saber que he bailado en la ceremonia negra del vudú y que fui convertido en un hacedor de zombies y Subembies. La gran serpiente castiga las lenguas sueltas con la muerte. Una Subembi es una mujer.
exclamó Wagner. Fue una mujer, murmuró el viejo negro. Ella sabía que yo era hacedor de subembies. Vino y estuvo en mi cabaña y me pidió la poción espantosa, la poción de huesos de serpiente del suelo, y de la sangre de murciélagos vampiros, y del rocío de las alas del chotacabras, y de otros elementos innombrables. Ella había bailado en la ceremonia negra, estaba madura para convertirse en una subembi. Solo necesitaba la poción negra. La otra era hermosa. No pude rehusar. ¿Quién? Exigió Wagner tensamente, pero la cabeza del anciano se había hundido sobre su pecho marchito y no replicó. Parecía haberse quedado dormido sentado. Wagner le agitó. Diste una poción para convertir a una mujer en una subembi. ¿Qué es una subembi? El viejo se removió resentido y murmuró soñoliento. Una subembi ya no es humana. No tiene parientes ni amigos. Es una con la gente del mundo negro. Gobierna a los demonios naturales, los búhos, los murciélagos, las serpientes y los hombres lobo, y puede traer oscuridad para apagar una luz pequeña. Puede morir por el plomo o el acero, pero a menos que se la mate así, vive para siempre y no come comida como la que comen los humanos. Habita como un murciélago en una cueva o en una casa vieja. El tiempo no significa nada para la subembi, una hora, un día, un año, todo es lo mismo. No puede hablar con palabras humanas ni pensar como piensa un humano, pero puede hipnotizar a los vivos con el sonido de su voz, y cuando mata a un hombre, puede gobernar su cuerpo sin vida hasta que la carne se queda fría. Mientras fluya la sangre, el cadáver será su esclavo. Obtiene placer matando seres humanos. ¿Y por qué querría alguien convertirse en subembi? Preguntó suavemente Wagner. Por odio, susurró el viejo. Por odio. Por venganza. ¿Su nombre era Joan? Murmuró Wagner. Fue como si el nombre atravesara la niebla de la senilidad que ofuscaba la mente del hombre vudú. Se sacudió y el velo cayó de sus ojos, dejándolos duros y resplandecientes como el mármol negro cuando está húmedo. ¿Joan? Dijo lentamente. No he oído ese nombre desde hace una generación. Parece que me he quedado dormido, caballeros, no recuerdo, les pido perdón. Los ancianos se quedan dormidos junto al fuego, como perros viejos. Me preguntaban por Blassenville Manor. Señor, si le dijera por qué no puedo contestarle, lo consideraría una mera superstición. Pero pongo al dios del hombre blanco por testigo. Mientras hablaba, alargó la mano sobre la hoguera para agarrar un pedazo de madera, tanteando entre el montón de leña. Y su voz se quebró en un chillido, mientras retiraba el brazo con una convulsión. Una cosa horrible, que se retorcía y arrastraba, volvía con él. Alrededor del brazo del hombre vudú había enrollada una franja de piel moteada y una perversa cabeza con forma de cuña que se giraba para atacar con furia silenciosa. El viejo cayó sobre la fogata, gritando, derribando el cazo hirviente y desperdigando las ascuas, y entonces Wagner agarró un leño y aplastó la plana cabeza. Maldiciendo, echó a un lado el cuerpo tenso y retorcido, observando brevemente la cabeza destrozada. El viejo Jacob había dejado de gritar y de agitarse, se había quedado quieto, mirando con ojos vidriosos hacia arriba. ¿Muerto?, susurró Griswold. Muerto como Judas Iscariote, replicó Wagner, frunciendo el ceño ante el reptil que se contraía. Esa serpiente infernal le ha metido veneno suficiente en las venas para matar a una docena de hombres de su edad. Pero creo que fueron la sorpresa y el miedo lo que le mató. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Griswold, temblando. Dejar el cuerpo sobre ese camastro. Nada podrá hacerle daño si aseguramos la puerta para que los puercos salvajes no puedan entrar, ni tampoco ningún gato. Mañana lo llevaremos a la ciudad. Esta noche tenemos trabajo que hacer. En marcha. Griswold recelaba de tocar el cadáver, pero ayudó a Wagner a ponerlo sobre el burdo camastro, y después salió precipitadamente de la cabaña. El sol flotaba sobre el horizonte,
visible en deslumbrantes llamaradas rojas a través de los negros troncos de los árboles. Subieron al coche en silencio y volvieron dando botes por el sendero lleno de baches. Dijo que la gran serpiente enviaría a una de sus hermanas, murmuró Griswold. Tonterías, bufó Wagner. A las serpientes les gusta el calor y el pantano está lleno de ellas. Se metió arrastrándose y se enroscó entre la madera. El viejo Jacob la molestó y le mordió. No hay nada sobrenatural en eso. Después de un corto silencio dijo, con voz distinta. Esta ha sido la primera vez que he visto a una serpiente de cascabel atacar sin aviso, y la primera vez que he visto una serpiente con una luna creciente blanca en la cabeza. Estaban entrando en la carretera principal antes de que ninguno de los dos volviera a hablar. ¿Cree que la mulata, Joan, lleva todos estos años acechando en la casa? Preguntó Griswold. Ya ha oído lo que dijo Jacob, contestó Wagner hoscamente. El tiempo no significa nada para una Subembi. Mientras doblaban la última curva del camino, Griswold se preparó para la visión de Blasenville Manor cerniéndose contra el ocaso rojo. Cuando apareció a la vista, se mordió el labio para no gritar. El presentimiento de un horror críptico volvió a dominarle con toda su fuerza. Mire, susurró con labios resecos cuando se detuvieron junto a la carretera. Wagner gruñó. De las barandillas de la galería se elevó una nube de palomas que se perdieron en el ocaso, negras contra el rojo resplandor. 3. La llamada de la Subembi. Ambos hombres permanecieron rígidamente sentados durante algunos momentos después de que las palomas se hubieran marchado. Bueno, por fin las he visto, murmuró Wagner. Puede que solo los condenados las vean, susurró Griswold. Aquel vagabundo las vio. Bueno, ya veremos, repuso el sureño tranquilamente, mientras salía del coche, pero Griswold notó que inconscientemente adelantaba su arma enfundada. La puerta de roble colgaba de bisagras rotas. Sus pies reverberaron sobre el camino de ladrillos partidos. Las ventanas ciegas reflejaban el atardecer en láminas de llamas. Mientras se acercaban al amplio vestíbulo, Griswold vio la hilera de marcas negras que recorría el piso y llegaba hasta la habitación, señalando el camino de un hombre muerto. Wagner había sacado unas mantas del automóvil. Las extendió ante la chimenea. Me echaré junto a la puerta, dijo. Usted túmbese donde lo hizo anoche. ¿Encendemos un fuego en el hogar?, preguntó Griswold, temiendo la idea de la negrura que envolvería los bosques cuando el breve crepúsculo se hubiera extinguido. No. Usted tiene una linterna y yo también. Nos tumbaremos en la oscuridad y veremos qué pasa. ¿Sabe utilizar el arma que le di? Supongo que sí. Nunca he disparado un revólver, pero sé cómo se hace. Bueno, déjeme disparar a mí, si es posible. El sheriff se sentó con las piernas cruzadas sobre sus mantas y vació el cilindro de su gran Colt azul, inspeccionando cada cartucho con ojo crítico antes de sustituirlo. Griswold merodeaba dando vueltas nervioso, temiendo el lento extinguirse de la luz como un avaro teme que se agote su oro. Se apoyó con una mano en la repisa de la chimenea, mirando las cenizas cubiertas de polvo. El fuego que produjo esas cenizas debía de haber sido encendido por Elizabeth Blasenville hacía mucho más de 40 años. La idea era deprimente. Ociosamente, removió las cenizas polvorientas con la punta del pie. Algo salió a la vista entre los restos calcinados, un pedazo de papel, manchado y amarillento. Todavía sin ningún interés especial, se inclinó y lo sacó de las cenizas. Era una libreta con mohosas tapas de cartón. ¿Qué ha encontrado?, preguntó Wagner, echando un vistazo al resplandeciente cañón de su arma. Nada más que una vieja libreta. Parece un diario. Las páginas están cubiertas de escritura, pero la tinta está tan borrosa, y el papel se encuentra en tal estado de degradación que no puedo distinguir demasiado. ¿Cómo supone que acabó en la chimenea, sin quemarse? Lo arrojarían mucho después de que se extinguiera el fuego, conjeturó Wagner. Probablemente lo encontró y lo arrojó a la chimenea a alguien que entró aquí a robar muebles. Seguramente a alguien que no sabía leer.
Griswold pasó las hojas quebradizas con indiferencia, forzando la vista bajo la luz menguante para distinguir los amarillentos garabatos. De pronto se puso rígido. Aquí hay una entrada legible. Escuche, leyó. Sé que hay alguien en la casa aparte de mí. Puedo oír a alguien merodeando por la noche cuando el sol se ha puesto y los pinos están negros. A menudo, en la noche, oigo como tantea mi puerta. ¿Quién es? ¿Es una de mis hermanas? ¿Es la tía Celia? Si es alguna de ellas, ¿por qué se desliza tan sigilosamente por toda la casa? ¿Por qué tira de mi puerta y se escabulle cuando la llamo? No, no. No me atrevo. Tengo miedo. Oh, Dios, ¿qué voy a hacer? No me atrevo a quedarme aquí. ¿Pero a dónde voy a ir? Por Dios. Exclamó Wagner. Debe de ser el diario de Elizabeth Placenville. Continúe. No distingo el resto de la página, contestó Griswold. Pero unas páginas más adelante puedo entender algunas líneas. Leyó. ¿Por qué huyeron todos los negros cuando la tía Celia desapareció? Mis hermanas han muerto. Sé que han muerto. Es como si tuviera la sensación de que murieron horriblemente, con miedo y sufrimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si alguien ha asesinado a la tía Celia, ¿por qué querría esa persona asesinar a mis pobres hermanas? Siempre fueron amables con los negros. Joan se detuvo, frunciendo el ceño fútilmente. Han arrancado un pedazo de la página. Aquí hay otra entrada bajo otra fecha. Al menos creo que es una fecha, no puedo asegurarlo, la cosa horrible a la que aludía la vieja negra. Mencionó a Jacob Blount y a Joan, pero no habló con claridad, tal vez temiera. Aquí falta una parte, luego sigue, no, no. ¿Cómo es posible? Está muerta o desaparecida. Pero, nació y se crió en las Antillas, y por comentarios que ha dejado caer en el pasado, sé que profundizó en los misterios del vudú. Creo que una vez incluso bailó en una de sus horribles ceremonias. ¿Cómo ha podido convertirse en semejante bestia? Y este horror. Dios, ¿pueden existir cosas semejantes? No sé qué pensar. Si es ella la que merodea por la casa de noche, la que toquetea mi puerta, la que silba de forma tan extraña y tan dulce, no, debo de estar volviéndome loca. Si me quedo aquí sola, moriré tan espantosamente como mis hermanas deben de haber muerto. De eso estoy convencida. La crónica incoherente terminaba de forma tan brusca como había empezado. Griswold estaba tan absorto en descifrar los pedazos que no se dio cuenta de que la oscuridad había caído sobre ellos, y apenas era consciente de que Wagner sujetaba su linterna eléctrica para que pudiera leer. Despertando de este ensimismamiento, dio un respingo y echó un rápido vistazo al oscuro vestíbulo. ¿Cómo lo interpreta? Lo que he sospechado todo el tiempo, contestó Wagner. Esa doncella mulata, Joan, se convirtió en su Bembi para vengarse de la señorita Celia. Probablemente odiaba a la familia entera tanto como a su señora. Había participado en ceremonias vudú en su isla nativa hasta que estuvo madura, como dijo el viejo Jacob. Lo único que necesitaba era la poción negra, y él se la proporcionó. Mató a la señorita Celia y a las 3 muchachas mayores, y habría casado a Elizabeth de no ser por el azar. Lleva todos estos años acechando en esta vieja casa, como una serpiente en unas ruinas. ¿Pero por qué querría matar a un desconocido? Ya oyó lo que dijo el viejo Jacob, recordó Wagner. Una Subembi encuentra satisfacción en la matanza de humanos. Atrajo a Branner a subir la escalera, le abrió la cabeza y le hundió el hacha en los sesos, y le envió abajo para asesinarle a usted. Ningún tribunal creerá jamás eso, pero si podemos entregar su cuerpo, será prueba suficiente para demostrar su inocencia. Aceptarán mi palabra de que ella asesinó a Branner. Jacob dijo que se podía matar a una Subembi. Al informar de este suceso no hace falta que sea demasiado preciso en los detalles.
Vino a mirarnos desde la barandilla de la escalera, murmuró Griswold. Pero, ¿por qué no encontramos sus huellas en la escalera? Puede que lo soñara. Puede que una Subembi pueda proyectar su espíritu, infiernos. ¿Por qué intentamos racionalizar algo que está fuera de los límites de lo racional? Empecemos la guardia. No apague la luz, exclamó Griswold involuntariamente. Después añadió, por supuesto. Apáguela. Tenemos que permanecer en la oscuridad titubeó un momento, como estuvimos Branner y yo. Pero cuando la habitación quedó sumida en la oscuridad, el miedo le acometió como un malestar físico. Temblaba tumbado y su corazón latía tan fuerte que tenía la sensación de ahogarse. Las Antillas deben de ser un foco de infección del mundo, murmuró Wagner, convertido en un borrón entre sus mantas. He oído hablar de zombies. No sabía lo que era una Subembi. Evidentemente, alguna droga cocinada por los hombres vudú para inducir la locura en las mujeres. Claro que eso no explica las otras cosas, los poderes hipnóticos, la longevidad anormal, la capacidad de controlar cadáveres. No, una Subembi no puede ser simplemente una mujer loca. Es un monstruo, algo superior y a la vez inferior a un ser humano, creado por la magia que se engendra en negros pantanos y junglas. Bueno, ya veremos. Su voz cesó, y en el silencio, Griswold oyó el latido de su propio corazón. Fuera, en los bosques negros, un lobo aulló escalofriantemente, y los búhos ulularon. Después el silencio cayó de nuevo como una niebla negra. Griswold se obligó a permanecer inmóvil entre sus mantas. El tiempo pareció detenerse. Sentía como si se estuviera ahogando. La tensión se estaba volviendo insoportable, el esfuerzo que hizo para controlar sus agotados nervios hizo que sus miembros se bañaran en sudor. Apretó los dientes hasta que las mandíbulas le dolieron y casi se quedaron enganchadas, y las uñas de sus dedos se hundieron profundamente en sus palmas. No sabía lo que esperaba. El demonio atacaría de nuevo, pero ¿cómo? Sería un horrible y dulce silbido, serían pies desnudos deslizándose por los escalones crujientes, o un repentino golpe de hacha en la oscuridad. ¿Le elegiría a él o a Wagner? ¿Estaría muerto ya Wagner? No podía ver nada en la negrura, pero oía la respiración regular del hombre. El sureño debía de tener nervios de acero. O tal vez no fuera Wagner quien estaba respirando a su lado, apenas separado por una estrecha franja de oscuridad. ¿Acaso el demonio ya había atacado en silencio y había ocupado el lugar del sheriff, para tumbarse con macabra alegría hasta que estuviera listo para atacar? Mil espantosas fantasías atacaban ferozmente a Griswold. Empezó a sentir que se volvería loco si no se ponía en pie, chillando, y salía corriendo de aquella casa maldita. Ni siquiera el temor a la horca podría mantenerle tumbado en la oscuridad más tiempo. El ritmo de la respiración de Wagner se vio repentinamente alterado, y Griswold sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada por encima. Desde algún lugar de arriba llegó el sonido de un extraño y dulce silbido. Griswold perdió el control, hundiendo su cerebro en la oscuridad más profundamente de lo que la oscuridad física le había rodeado. Hubo un momento de absoluta negrura, en el cual un sentimiento de movimiento fue su primera sensación de despertar de la conciencia. Echó a correr, enloquecidamente, tropezando, por una carretera increíblemente desigual. Todo lo que tenía alrededor era oscuridad, y corría a ciegas. Comprendió vagamente que debía de haber escapado de la casa, y había corrido durante lo que tal vez fueran millas antes de que su extenuado cerebro empezara a funcionar. No le importaba, morir en la horca por un crimen que no cometió no le aterrorizaba ni la mitad que la idea de regresar a aquella casa del horror. Se sintió dominado por el ansia de correr, como corría ahora, a ciegas, hasta que llegó al final de su resistencia. La niebla todavía no se había disipado en su cerebro, pero era consciente de un sombrío prodigio, no podía ver las estrellas a través de las ramas negras. Deseó vagamente poder ver a dónde iba.
Creía que debía de estar subiendo una colina, y eso era extraño, porque sabía que no había colinas en millas alrededor de la mansión. Entonces, por encima y por delante de él, percibió un pálido fulgor. Avanzó dando tumbos hacia él, pasando por encima de las sombras con forma de cornisa que cada vez más adquirían una inquietante simetría. Entonces se sintió horrorizado al notar que un sonido llegaba a sus oídos, un extraño silbido burlón. El sonido disipó todas las brumas. ¿Por qué? ¿Qué era esto? ¿Dónde estaba? El despertar y la comprensión llegaron como el golpe aturdidor del mazo de un carnicero. No estaba corriendo por una carretera, ni subiendo una colina, estaba subiendo por una escalera. Seguía en Blasenville Manor. Y estaba subiendo por la escalera. Un grito inhumano brotó de sus labios. Por encima de él, el silbido enloquecedor se elevó en una música de triunfo demoníaco. Intentó detenerse, volverse, incluso arrojarse por encima del pasamanos. Su chillido resonaba insoportable en sus propios oídos. Pero su fuerza de voluntad estaba hecha añicos. No existía. No tenía voluntad. Había dejado caer su linterna y había olvidado la pistola que llevaba en el bolsillo. No tenía el mando de su propio cuerpo. Sus piernas, moviéndose rígidamente, funcionaban como piezas de un mecanismo separado de su cerebro, obedeciendo una voluntad exterior. Con fuertes pisadas metódicas, le hacían subir chillando por la escalera hacia el resplandor mágico que brillaba por encima de él. «Wagner», gritó Wagner. «Ayúdeme, por amor de Dios». Su voz se estranguló en la garganta. Había alcanzado el rellano superior. Avanzó tambaleándose por el vestíbulo. El silbido disminuyó y cesó, pero su impulso seguía llevándole hacia adelante. No podía ver de qué fuente procedía el pálido resplandor. No parecía emanar de ningún foco central. Pero vio una figura difusa arrastrarse hacia él. Parecía una mujer, pero ninguna mujer humana caminó jamás con ese paso acechante, y ninguna mujer humana había tenido jamás esa cara de horror, ese borrón amarillento y burlón de demencia. Intentó gritar ante la visión de esa cara y ante el resplandor del acero afilado en la mano alzada, semejante a una garra, pero su lengua estaba paralizada. Entonces algo estalló ensordecedoramente detrás de él, las sombras quedaron divididas por una lengua de fuego que iluminó una repugnante figura que caía hacia atrás. Inmediatamente después del estampido sonó un graznido inhumano. En la oscuridad que siguió al relámpago, Griswold cayó de rodillas y se cubrió la cara con las manos. No oyó la voz de Wagner. La mano del sureño sobre su hombro le sacó de su desvanecimiento. Una luz en los ojos le cegaba. Parpadeó, hizo visera con la mano y miró al rostro de Wagner, inclinándose al borde del círculo de luz. El sheriff estaba pálido. ¿Está herido? Por Dios, hombre, ¿está herido? Hay un cuchillo de carnicero en el suelo. No estoy herido, murmuró Griswold. Disparó justo a tiempo. ¿Qué demonio? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Escuche. En algún lugar de la casa sonó un enfermizo golpeteo como si algo hubiera caído y forcejeara en sus convulsiones de muerte. Jacob decía la verdad, dijo Wagner con expresión tétrica. El plomo puede matarlas. Le acerté, eso seguro. No me atreví a usar la linterna, pero había lo suficiente. Cuando empezó ese silbido, casi me pisa al salir. Sabía que estaba hipnotizado, o lo que fuera. Le seguí por las escaleras. Estaba detrás de usted, pero agazapado, para que no pudiera verme y así escaparse. Casi espero demasiado antes de disparar, pero al verla estuve a punto de quedarme paralizado. Mire, proyectó su luz por el vestíbulo. Ahora brillaba fuerte y clara. Iluminó una abertura en la pared donde antes no había ninguna puerta. El panel secreto que encontró la señorita Elizabeth, exclamó Wagner. Vamos. Atravesó corriendo el vestíbulo y Griswold le siguió aturdido.
El golpeteo había llegado desde detrás de la puerta misteriosa y ahora los sonidos habían cesado. La luz reveló un pasillo estrecho como un túnel que evidentemente recorría una de las paredes gruesas. Wagner se zambulló en él sin dudarlo. Tal vez no pudiera pensar como un ser humano, murmuró, proyectando su luz por delante. Pero tuvo suficiente sentido común para borrar sus huellas anoche, de forma que no pudiéramos seguirla hasta ese punto de la pared y descubrir el panel secreto. Hay una habitación delante, la habitación secreta de los Blasenville, y Griswold exclamó. Dios mío. Es la habitación sin ventanas que vi en mi sueño, con los 3 cuerpos colgando. La luz de Wagner, que recorría la estancia circular, quedó inmóvil de pronto. En el amplio anillo de luz aparecieron 3 figuras, 3 formas resecas, arrugadas, semejantes a momias, todavía vestidas con las vestiduras mohosas del siglo pasado. Sus zapatillas estaban separadas del suelo, pues colgaban por los marchitos cuellos de cadenas suspendidas del techo. Las 3 hermanas Blasenville, murmuró Wagner. Al final, la señorita Elizabeth no estaba loca. Mire. Griswold apenas pudo hacer su voz inteligible. Allí, en aquel rincón, la luz se movió y se detuvo. Esa cosa fue una mujer. Susurró Griswold. Dios, mire qué cara, incluso en la muerte. Mire esas manos como zarpas, con garras negras como las de una bestia. Sí, fue humana, incluso lleva los harapos de un viejo vestido de baile. ¿Por qué llevaría semejante vestido una doncella mulata? Esta ha sido su madriguera durante más de 40 años, murmuró Wagner, meditando sobre la cosa sonriente y espeluznante que estaba tirada en el rincón. Esto le exculpa, Griswold. Una loca con un hacha, eso es todo lo que necesitan saber las autoridades. Dios, qué venganza. ¡Qué atroz venganza! ¿Qué naturaleza tan bestial debió de tener desde el principio para sumergirse en el vudú como debió de hacerlo? ¿La mulata? Susurró Griswold, sintiendo vagamente un horror que eclipsaba todo el resto de los horrores. Wagner agitó la cabeza. Malinterpretamos los desvaríos del viejo Jacob y las cosas que escribió la señorita Elizabeth. Ella debió de saberlo, pero el orgullo familiar selló sus labios. Griswold, ahora lo comprendo, la mulata obtuvo su venganza, pero no como suponíamos. No bebió la poción negra que el viejo Jacob preparó para ella. Era para otra persona, para administrarla en secreto en su comida o con el café, sin duda. Después Joan huyó, dejando que crecieran las semillas del infierno que había sembrado. ¿Esa no es la mulata?, susurró Griswold. Cuando la vi en el vestíbulo supe que no era una mulata. Y los rasgos distorsionados siguen reflejando un parecido familiar. He visto su retrato y no puedo estar confundido. Ahí yace la criatura que antaño fue Celia Blasenville.